que desde mi perspectiva es neurálgico para entender qué es lo que representa el mover profético, pero especialmente el impacto de la profecía dentro de la iglesia. Y quiero enseñarle, y sé que el Señor, si me da la oportunidad de ministrar, también lo vamos a hacer, tal vez no imponiendo manos, pero tal vez no solo como una enseñanza hermética, sino soltando sobre su vida palabra de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Y quiero que usted vaya a las Escrituras. Voy a darle 5 características básicas de la palabra profética o de la palabra rema, la palabra revelada. Rema es precisamente lo que significa revelada, palabra revelada o revelación. Por la otra parte está lo que se denomina palabra logos o palabra escrita. Entonces nosotros tenemos la dependencia de la palabra logos, pero al mismo tiempo de la palabra revelada. La palabra escrita, ahora que la profeta hablaba, es lo que denominamos la letra. La letra solamente por sí misma nos va a matar. Nos convierte en gente religiosa, nos convierte en gente muchas veces amargada, nos convierte en gente legalista, porque la letra por sí sola mata. Pero en el momento en el cual la palabra escrita se nos revela personalmente, hay algo muy distinto que pasa con nosotros. Durante muchos años la humanidad ha visto cómo a causa de la Biblia se han hecho las peores matanzas, se han hecho los genocidios más terribles con argumentos bíblicos y espirituales. Sin embargo, sabemos también que esas personas que un día utilizaron la Biblia como excusa para hacer cosas ruines, lo hicieron sin el conocimiento verdadero del Espíritu, sin la revelación de la letra. Cuando nosotros entramos en la dimensión profética, es indispensable que entendamos también que Dios se nos va a revelar personalmente. Eso es lo que Dios busca. Dios no busca a usted hacerlo más inteligente, aunque nos gusta ser más inteligentes. No busca Dios hacerlo a usted más fuerte o más hábil en algo. Dios lo que busca es revelarse personalmente a nuestra vida. Él está totalmente determinado a que esa separación que un día lo distanció de la humanidad ya no sea más una barrera que le impida a Él acercarse a nuestra vida. ¿Cuántos decimos amén? Y una y quizás de las más importantes características de la palabra revelada, de la profecía, de la palabra rema, es su poder de transformar las sopas envenenadas. Tal vez usted no me entiende, pero ya me va a entender. Quiero que vaya por favor a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 39. Y voy a leerlo para usted rápidamente. Dice lo siguiente: uno de ellos salió al campo a recoger algunas hierbas y encontró un arbusto silvestre del cual tomó unos frutos, como calabazas silvestres, con los que llenó su capa. Cuando volvió, los rebanó y los echó dentro del guisado, sin saber lo que eran. Después se sirvió de comer a los profetas, y al empezar a comer el guisado, ellos gritaron: profeta, este guisado está envenenado, y ya no lo comieron. No sé cómo lo explicará su versión, pero el espíritu de lo que probablemente dice es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de una sopa envenenada, hablamos del reflejo de todos nosotros. De alguna manera somos una sopa envenenada cuando llegamos a Cristo por primera vez. Llegamos con amarguras, llegamos con odios, con resentimientos, con soledades, depresiones, que frente a la vida somos como una sopa envenenada. Si alguien nos pide probar un poco de nosotros, probablemente lo único que en el pasado teníamos eran contiendas, chismes, palabras soeces, y eso era lo que brotaba de nosotros. Pero bendito Dios que el Rey de Gloria se apareció en nuestro camino, y esa olla de sopa envenenada ya no está más en nosotros. ¿Cuántos gritamos amén? Eso es cosa de nuestro pasado, eso no es cosa de nuestro presente. Pero la palabra profética tiene una habilidad sobrenatural de intervenir en circunstancias y momentos específicos de la vida de la gente para cambiar para siempre su destino. Solamente una palabra del maestro puede transformar, aleluya, para toda la eternidad tu casa, tu matrimonio, tu hogar. Lo que sea que hagas puede ser revolucionado por una sola palabra del Rey de Gloria.
En aquel momento la historia nos narra que el profeta Eliseo, como el padre de aquella compañía de profetas, dio una orden. La orden era: traigan todo lo que encuentren porque hay hambre en la tierra. Era un momento de crisis, era un momento caótico donde no había demasiado para escoger. Probablemente en nuestra vida muchas veces terminamos siendo no la mejor opción, sino lo que quedó de las mejores opciones. Tomamos en el camino decisiones que hoy nos tienen en posiciones tan diversas, como divorcios, como viudez, problemas financieros, alcoholismo, drogadicción y tantas cosas que muchos ya hemos logrado superar, pero fueron parte de nuestro pasado. Eliseo estaba en medio de esas circunstancias y mandó unos emisarios a buscar todo tipo de vegetales silvestres. Cuando los trajeron, nadie se preguntó qué era lo que estaban echando en la sopa. Así como muchas veces en nuestro pasado de vida nunca preguntamos cuánto mal nos iba a hacer la pornografía, cuánto mal nos iba a hacer las pasiones homosexuales, cuánto más o cuánto mal nos iba a hacer probar un par de cervezas o sentarnos a fumar marihuana. Nadie nos dijo cuánto mal iba a producir todo esto, hasta que un día nos dimos cuenta y entramos en una realidad: nuestra sopa estaba envenenada. Alguien gritó y dijo: yo no quiero estar con ese hombre, yo no quiero estar con esa mujer, no quiero estar con ese compañero de trabajo, porque todo lo que habla en negativo, todo lo que me expresa es cosas terribles. Y en el camino dice la palabra que Eliseo ordenó. Diga conmigo: Eliseo ordenó: tráiganme un poco de harina. La palabra o la harina representa la palabra profética, la palabra de Dios siendo lanzada sobre la vida de nosotros, los seres humanos, los mortales. Eliseo dice: esto lo podemos solucionar. ¿Cuántos dicen Dios tiene la solución? Dígale al que está a su lado: no importa dónde estés, dígale: Dios tiene, tuvo y tendrá siempre la solución. Eliseo dijo: tráiganme harina. Y esta representación de la palabra profética era echarla sobre la olla de sopa envenenada. Si yo le preguntara aquí al mejor chef que pueda haber aquí sentado y me dice que con un poco de harina se puede quitarle el veneno a una sopa, probablemente me diría que estoy loco. Lo que en aquel momento estaba teniendo lugar no era simplemente un acto de cocción ahí, un laboratorio alimenticio. Lo que Eliseo estaba provocando era un milagro. Así como Dios, aleluya, ha provocado milagros en nuestra vida, así como Dios ha transformado nuestra casa. La palabra profética es lanzada sobre la vida de aquella sopa envenenada. La expectativa era que algo iba a suceder. Y algo terminó sucediendo. Así como en tu vida Dios ha hecho algo. Así como la palabra que un día escuchaste en el autobús, en medio de tus lágrimas y en medio de tu dolor, cambió para siempre tu historia. Así como el día que escuchaste a un loco que gritaba en la calle que Jesucristo te amaba en medio de tu depresión más amarga, a punto de suicidarte, esas palabras, aleluya, transformaron para siempre tu existencia. Un día quizás un hombre totalmente amargado y resentido con la vida llegó a la iglesia y se sentó diciendo: no tengo esperanza de nada. En su pasado habían toda clase de dolores, toda clase de traiciones y abandonos, pero un día un profeta llegó con una palabra, aleluya, y le dijo: hombre, aunque padre y madre te hayan dejado, Dios te dice en esta noche que Él con todo te recogerá. Palabras que están escritas, pero en aquel momento aquellas palabras no estaban simplemente escritas para aquel hombre amargado y resentido. De repente brincaron sobre su vida y se le impregnaron en todo su cuerpo, porque aquel hombre grande de edad adulta había sido abandonado por su padre, nunca lo había querido, lo había rechazado, lo había dejado a un lado, había abandonado a su madre, y las carencias que habían pasado le habían llenado el corazón de dolor. Aquellas pequeñas palabras, aquel puñado de harina, empezó a provocar que aquel hombre empezara a hacer soltar el veneno que tenía adentro. Pero asimismo dice la palabra, oiga esto, que la gente, y echando harina dentro de la olla, ordenó: ahora sírvanle de comer a la gente. Y la gente comió, y ya no había nada malo en aquella olla.
Yo no sé cuántos hoy se pueden ver a sí mismos con el amor que Dios nos mira, al decir: ya no hay nada malo en esta olla de sopa. Ya no hay rastros de aquellas pisadas que tú antes dabas, aleluya. Ya no hay ni siquiera un rastro ni una sombra de aquella vida que tú traías. Bendito sea el Cordero de Dios, porque tu existencia cambió, porque un día te encontraste con una palabra revelada que cambió para siempre tu visión, tu perspectiva. Tú ya no podías seguir abriendo los ojos en la mañana con la misma desilusión, porque ahora habías encontrado, aleluya, que había un Dios que había bajado de su eternidad y se había hecho descender en forma de hombre para manifestarse sobre ti. Eso es el poder de la palabra revelada de Dios. Nunca voy a olvidar la historia, el testimonio que un día el apóstol Ronnie nos contaba de un cumpleaños suyo, donde él llamó a la iglesia para poder orar por todos los que quisieran venir. Y las palabras que Dios puso en la boca del siervo de Dios para una mujer que no conocía fue decirle: Dios te ama, te repite que te ama y te vuelve a decir que te ama. La historia narrada dice que aquella mujer se disolvió en lágrimas, en llanto, y ante palabras tan sencillas, la pregunta de cualquier profeta o de cualquier ministro sería: ¿qué rayos significa eso para esta mujer? Y al escuchar su historia, ella testificó que ese día era su día para terminar con su existencia. Ella había planeado suicidarse ese día. La razón que podría impedir que aquella mujer se suicidara era saber que Dios la amaba. No tiene que ver con cuán complejo es lo que Dios te dice. Dios es un Dios simple. Dios es un Dios sin doctrina. Dios es un Dios sin religión. Dios es nuestro Padre. Bendito sea el Cordero de Dios. Y Él hablará en nuestro lenguaje. Se manifestará en nuestro verbo. Él no va a complicar su lengua para darse a entender a aquellos que son sus hijos. Cuando Él habla, aleluya, nuestra existencia puede cambiar para la eternidad. Pero no solo eso. No es solamente que quiten el veneno de la sopa, porque eso para Dios no es suficiente. Dios quiere que de tu sopa se le pueda servir a las multitudes. Dios no se va a contentar con tenerte a ti sentado en una silla de iglesia. Dios no se va a contentar teniéndote a ti como una persona que calienta las bancas. Dios quiere, aleluya, que de tu sopa puedan ser alimentadas las naciones de la tierra. Que pueblos puedan verte y decir: yo quiero de ese fruto deseado. Yo quiero de ese producto, aleluya, que solo el viñedo del cielo puede dar, aleluya. Que solo ese lugar donde emana el aceite más puro puede ser producido. Yo lo quiero. Y es entonces que aquel hombre amargado de repente cambia para siempre. Y ahora ya no entra a la iglesia sin volver a ver a nadie. Y ahora no entra a la iglesia sin que nadie le interese. Ahora este hombre reparte besos y abrazos cada vez que llega el domingo. Ahora esta mujer que estaba destruida en su momento ya no tiene ninguna duda de que Dios se acercó a su vida, de que Dios está en el trono, aleluya. Pero en medio de ese trono de magnificencia, Él sigue viendo a cada uno de sus hijos como la niña de sus ojos. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 24 nos registra algo extraordinario. Al apóstol Pablo dando una cátedra sobre la unción profética. Y nos dice algo que hoy tenemos que recordar más que nunca en nuestras iglesias, en nuestra vida devocional y aún más en medio de nuestras reuniones. Durante mucho tiempo las iglesias han querido sostener, evangelizar, discipular a la gente a través de herramientas humanas. Pero el Espíritu Santo sigue esperando que lo tomemos en cuenta. Muchos quizás nos queremos esforzar tratando de que la gente entre por la puerta, cuando hay fórmulas, bendito sea el Señor, que han estado siempre escritas y que solo están esperando que tú tomes la llave y acceses la puerta que se va a abrir delante de ti. El apóstol Pablo nos está diciendo: yo tengo una manera, yo tengo un secreto que aprendí en el caminar con Dios, en el ministerio, que les va a permitir que la gente caiga rendida de rodillas delante de Jesucristo, el Cordero de Dios. No van a tener que pelear con ellos, no van a tener que bregar con su carne. Va a ser inmediato, va a ser instantáneo. ¿Cuál puede ser ese método mágico que algunos puedan creer que existe?
Primera de Corintios capítulo 14 versículo 24 no es nada mágico. Es el poder sobrenatural de nuestro Rey eterno, que estableció la profecía como un canal en el cual Dios va a revelar su corazón. En cambio, si todos están comunicando mensajes proféticos y entrara un incrédulo a este lugar, o un simple oyente, no sé cuántos serán simples oyentes en este seminario apostólico, pero si algo puedo decirte es que a partir del momento en el cual tú decidiste sentarte en esa silla, hay un proceso de Dios que va a comenzar. Aleluya. Yo no sé cuántas cosas tuviste que dejar en tu casa, tal vez a tu marido con un poco de disgusto, a tus hijos pidiendo o demandándote algo, mujer, pero a partir del momento en el cual tú decidiste venir a esta reunión, tú ya dejaste de ser una simple oyente, mujer del cielo, sino que Dios ha determinado prepararte, aleluya, tu camino. Dice que se convencerá de su pecado y se examinará a sí mismo al oír lo que todos dicen. Diga conmigo, yo soy una persona profética. Diga conmigo, yo necesito ser una persona profética. Diga conmigo, si yo no soy profético, perderé muchas bendiciones. Lo que un incrédulo está esperando, aunque le suene extraño, no es gente que le dé muchos besos y abrazos en la iglesia. Levante su mano para que me entienda más rápido y no le duela. Un incrédulo, aunque no lo sepa, lo que necesita es gente que esté tan conectada con el Espíritu Santo de Dios, que le suministre a ese inconverso no lo que su corazón necesita, no lo que sus heridas dictaminan, sino lo que el Espíritu Santo de Dios revela. Porque así como hay uno que necesitará un abrazo y un beso, habrá otro que no necesita eso. Lo que necesita es una exhortación, lo que necesita es que encuentre un verdadero Dios como Padre. Habrá otro que diga, yo no necesito que me revelen a esto, yo necesito conocer al verdadero Salvador, porque he sido tan lleno y tan lleno y tan lleno de ateísmo y de doctrina humana que no puedo entender verdaderamente quién es Jesús. Dígale al que está a su lado, lo que el inconverso necesita, aunque no lo sabe, es gente profética en la iglesia. ¿Cuántos gritan amén? Porque dice, así quedará al descubierto lo más profundo de su corazón. ¿Cuántos años hemos perdido por estar bregando con la idolatría de nuestra casa? Con gente que está aferrada a un ídolo, con gente que está aferrada a una tradición. ¿Qué pasaría si un solo día de esta historia tú le pides a Dios que te revele una palabra que haga entenderle a esa mujer, a esa anciana, a esa madre, a esa abuela, a ese hermano, que el Dios que ellos creen que adoran no es un verdadero Dios, que es un ídolo de yeso, pero que entonces esa palabra les permita abrir sus ojos de tal manera que vean, aleluya, cuál es el verdadero camino de la salvación? ¿Qué pasaría si un día ese compañero o esa compañera de trabajo que siempre se pasa burlando de tu cristianismo, un día lo sorprendes con una palabra profética acertada? ¿Qué pasaría si un día a ese jefe que te persigue y que te asedia por ser cristiano, un día tú lo sorprendes una mañana y le dices, es que ayer Dios me visitó y me dijo que le dijera esto, esto y esto? ¿Qué pasaría con ese jefe? ¿Qué pasaría con ese compañero, con ese hermano, con ese primo? ¿Qué sucedería? Dígale al que está a su lado, el inconverso, aunque no lo sabe, lo que necesita es que tú seas profético, es que tú seas profética. ¿Alguien dice amén? Y cuando quede al descubierto lo profundo de su corazón, adorará de rodillas a Dios. En alguna oportunidad estaba yo predicando en Argentina y recuerdo que Dios me estaba usando para dar palabra de ciencia. Aquella iglesia no era una iglesia muy grande, y yo solté una palabra de ciencia, pero son de esas palabritas de ciencia que uno mismo dice, Señor, esto le cabe como a 100 que hay aquí.
Y yo vi como aquella palabra de ciencia, en lugar de despertar la fe de la gente, despertó su incredulidad. Porque probablemente pensaron exactamente lo mismo que el predicador. Esto le podría calzar a muchos. Pero en medio de percibir aquel espíritu, yo le dije: Señor, ¿qué pasaría si tú te revelas esta noche? Y me muestras una palabra tan específica para alguien en este lugar, que todos tengan que reconocer que solamente tú pudiste haberlo hablado. Y Dios me empezó a dar una palabra sobre una madre que estaba en ese lugar, que tenía mucho miedo en su vida porque había sufrido violencia doméstica y tenía temor que con su hija esté viviéndose la misma circunstancia. Cuando yo estoy hablando esto, Dios me dice: esta mujer tiene alrededor de 50 años. Esta mujer no pertenece a esta iglesia. No era una iglesia grande, y todo el mundo se volvió a ver casi que diciendo: este está loco. Cuando empezaron a pasar los segundos, yo también pensé que me había vuelto loco, porque nadie estaba diciendo: yo soy esa persona. Yo dije: Señor, voy a quedar en vergüenza. Cuando ya habían pasado los segundos y ya yo quería terminar la reunión, aquella mujer de la palabra se puso de pie y me di cuenta por qué no había querido reconocerlo. Su hija y su nieta venían con ella. Pero la palabra tocó tanto su corazón que ella, mientras que yo hablaba, después testificó, conversó con su hija. Y no solo con su hija, sino también con su nieta. Pasaron adelante, oramos por ellas y desatamos la palabra. Aquella reunión cambió completamente de atmósfera. Aquel ambiente que pudo haberse llenado de incredulidad, de repente fue transformado por completo. Porque hubo testimonio no solamente en el que estaba recibiendo la palabra, sino en todos los que estaban ahí, de que Dios había estado en medio de aquel lugar. Cuando nosotros como hijos de Dios le dejamos de tener miedo al Espíritu Santo, hay un universo maravilloso y también desconocido que nos está esperando. Porque no significa que tú tengas que tener un título de profeta o tengas que tener un cargo de ministerio para tú hablar de parte del Espíritu Santo. No sé cuánto me están siguiendo acá. Dios es tan multiforme, tan maravilloso, que Él solamente está esperando que tú digas: bueno, Dios, este es tu día. Habla tú en vez de mí. Usa mis labios en vez de que yo use mis labios. Usa mis ojos en vez de que yo sea el que mire. Haz que mis pies vayan donde tú quieras que yo vaya. Dios puede operar de formas tan extraordinarias cuando nosotros nos dejamos usar proféticamente. Dígale al que está a su lado: la olla de sopa ya no está más envenenada. Ahora tóquese orgullosamente el pecho y dígale al que está a su lado: esta olla de sopa, todos la quieren probar. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Alguien puede decir amén? La segunda cosa o revelación o principio que se muestra a través de la profecía tiene que ver con el motivo para el cual fue enviada. La profecía no es un objeto que podemos utilizar para manipular personas, para decirle a la gente lo que pensamos de ellas en vez de usar nuestro propio nombre para decirlo. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Toda palabra que provenga del Señor tiene que manifestar el rey, el interés del rey por expresarla. En otras palabras, ya lo voy a leer el texto, todavía no he comenzado. Cualquiera que tenga intimidad con el Padre, como lo debe tener un profeta genuino, conoce a sí mismo su corazón, el cual es tardo para la ira y grande en misericordia. Dios no usa la profecía para mandar a todo el mundo al infierno. ¿Cuántos dicen amén? La primera intención de Dios es traer salvación. Diga conmigo: Dios está interesado en salvar. Dios no está interesado en condenarte. Dios no está interesado en maldecirte. Así que un profeta que ande maldiciendo y condenando gente probablemente no sea un verdadero profeta. No haya sido enviado por Dios, muy probablemente.
Porque cuando Dios habla, no solamente son palabras, sino que se revela el motivo por el cual Dios trajo esa palabra. En otras palabras, o en otra forma de expresarlo, es como cuando los abogados nos dicen lo que se denomina el espíritu de la ley. Una cosa es la ley, pero otra cosa es la razón por la cual la ley fue establecida. Dios trae sobre nuestra vida no leyes, trae promesas, trae palabras proféticas, trae revelación, pero esa revelación tiene un porqué. ¿Cuánto me están siguiendo? Cuando Dios visita a Salomón, no lo visita simplemente para que le diga que va a tener, que quiere tener mucho dinero. Dios está buscando provocar el espíritu de Salomón. Está buscando despertar el corazón de aquel joven que estaba buscándole sentido a su vida. Dios estaba tratando de provocar que algo se encendiera en Salomón. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13 dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribo a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Dios está construyendo un hermoso edificio. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios está construyendo una hermosa edificación en nuestra vida, y Él no va a ser tan negligente de un golpe botar las columnas de esa edificación. Dios no va a venir y va a arrancar el techo de lo que ha hecho en tu vida. Dios no va a venir de un solo plomazo, de un solo golpe, de una sola patada, y va a destruir las ventanas y las puertas de lo que ha hecho en ti. Él va a venir para hacer un trabajo que mejore la obra. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado: sí, escuchaste bien, yo puedo ser mejorado. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Se lo leo rápidamente porque el tiempo ha avanzado. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Diga conmigo edificar. Dice para exhortación. Diga conmigo exhortar. Diga ahora por tercera cosa. Diga conmigo consolar. Dios, a través de la revelación profética, busca edificar, exhortar y consolar. No hay exhortación que venga que pretenda acabar con todo. La exhortación no es traer devastación sobre una ciudad. Aún es más, hay algo interesante que revela el corazón de un profeta, y es la vida de Samuel. Dice la escritura que un día los hebreos dijeron: ya nos cansamos de los profetas. Y como nos cansamos de los profetas, ya no queremos uno como Samuel, ahora queremos un rey. Cuando Samuel escucha esto, usted se puede imaginar la sensación de frustración de aquel hombre. Usted puede tan solo pensar cómo pudo haberse sentido aquel profeta que dio sus mejores años de vida, que desde pequeño creció en el templo, y que al final de su ministerio le estaban diciendo: ya no queremos otro como tú. Aquel profeta fue delante de Dios y le dijo: Señor, el pueblo ya no me quiere. Dios le dijo: no te preocupes, porque ellos no saben lo que quieren. Lo que están haciendo no es rechazarte a ti, están rechazándome a mí, que se manifieste a través de tu vida. Y dice la palabra que aquel profeta, después de aquel plantón, si quisiéramos decirlo así, después de aquel desprecio, se presentó delante de los hebreos, que le dijeron, después de que Samuel los exhortó con las palabras de Dios, le dijeron: Samuel, pero no puedes dejar de orar por nosotros. Levante su mano y mésala al cielo. A veces la gente no le gusta lo profético, pero a quien no le gusta que le den una profecía. A veces la gente no quiere pagar el precio de una iglesia profética, pero a cuánto no le gusta recibir un profeta. Aquellos hebreos asustados le dijeron: Samuel,
todavía no tenemos un rey, así que tú no te puedes ir todavía. Samuel les dijo, no se preocupen. Si necesitan que yo ore por ustedes, oraré por ustedes. Si necesitan hacer sacrificios para que Dios se agrade de ustedes, tráiganme también el cordero, que yo lo voy a sacrificar como el sacerdote que soy, para que Dios no traiga juicio sobre su pecado. Y es más, si por alguna razón necesitan que yo les ayude a resolver sus pleitos, aquí estaré como juez para poder ayudarles en todo lo que necesiten. Ese es el corazón de un profeta, que al mismo tiempo es el corazón de Jesús. Es el corazón que dice, me pueden haber abofeteado, pueden rechazar mi mensaje, pueden odiarme, pueden detestarme, pueden sentir que cuando entro a una habitación todo el mundo se queda en silencio porque le causo problemas a la gente, porque digo cosas que les incomodan. Pues bueno, si ese es el trabajo de un profeta, he aquí quien quiera pagar el precio y decir, Dios mío, heme aquí, envíame a mí. Y es entonces que el profeta revela el corazón de Dios. Es el corazón de un padre que muchas veces ha sido rechazado, que ofrece una y otra vez incansablemente la misericordia, que ofrece el perdón de pecados, que ofrece la redención, y una y otra vez aquellos que vivimos en esta tierra le decimos, no nos interesa lo que tú tienes para ofrecernos. Un profeta tiene que vivir con esa realidad. Una persona profética tendrá que aprender a vivir bajo la expresión del profeta Oseas. Capítulo 6, versículo 1. Corra rápidamente. Oseas 6, versículo 1 dice, venid y volvamos a Jehová, pues Él nos destruyó, mas nos curará. Nos hirió, mas nos vendará. Después de 2 días nos hará revivir. Yo hubiera imaginado que usted hubiera gritado amén a eso. Al tercer día Él nos levantará, aleluya, y viviremos delante de Él. El mensaje profético no es un mensaje destructivo. Es un mensaje que dice, sí, Dios te va a herir, pero necesita herirte porque estás corriendo demasiado rápido. El mensaje profético te dice, Dios va a tener que quebrarte una pata porque estás siendo demasiado obcecado, estás siendo demasiado desobediente, y Dios necesita que tu vida permanezca en el redil. Pero Dios, además de decir te voy a herir, te voy a quebrar la pata, Dios dice, vendrá un día en el cual te volveré a visitar, como lo hice con los hebreos, y ese día yo haré regresar mi buena palabra. Y yo haré hacer, aleluya, maravillas. Yo provocaré que se abran ríos en medio de los sequedales, se levantarán oasis en medio de los desiertos. Eso es lo que habla un profeta. Esa es la intención que hace correr las venas de un profeta con sangre de vida. Esforcémonos por conocer a Jehová. Si hay algo que quiere un profeta, es que el corazón de la iglesia se vuelva hacia Jesús. Si algo busca un profeta desesperadamente, es que tú puedas ver en sus palabras, en su caminar, tú puedas ver en todo lo que hace la revelación viva de un Dios verdadero. Si un profeta se arrodilla, no lo hace simplemente por mostrar sus rodillas descalzas o con heridas. Un profeta lo hace porque sabe que detrás de su oración, aleluya, habrá un Dios que va a escuchar. Si un profeta ayuna, no lo va a hacer por mostrar su languideciente cuerpo. Un profeta se dedicará al ayuno porque sabe que detrás de su entrega habrá un pueblo, aleluya, que está esperando. Un profeta como Moisés, que una y otra vez estuvo dispuesto a subir a la montaña, aún cargando piedras sobre sus hombros, con el pesado cuerpo que marcaban sus espaldas, y llegar a la orilla y ver que el pueblo se había vuelto a desenfrenar. Sí, probablemente va a quebrar las tablas, pero también estará dispuesto a volver a subir a la montaña para volver a revelarle al pueblo lo que Dios está diciendo. Cierta como el alba es su salida,
vendrá a nosotros como la lluvia, bendito sea el Señor. Pero no solo como cualquier lluvia, vendrá como la lluvia tardía y la lluvia temprana. ¿Sabe lo que Dios está diciendo con eso? Que Dios, cuando se desata lo profético, Él va a venir para marcarnos un comienzo muchas veces, pero también Él nos va a enseñar que a pesar de que parezca que es tarde, a pesar de que parezca que ya no hay esperanza, a pesar de que parezca que el camino no tiene salida, la lluvia siempre va a llegar. No solamente la lluvia temprana, la que usted y yo queremos, sino esa lluvia que está preparada, aleluya, para los que tienen fe. Algunos no me escucharon. La lluvia temprana es para aquellos que sí han caminado, pero la lluvia tardía es el premio. Es el premio para aquellos que han dicho: no lo veo, no veo la nube, no veo el agua caer, pero voy a sembrar la semilla en la tierra con la esperanza de que el Dios en el cual he confiado no me va a desamparar, sino que la hará caer su lluvia en el tiempo exacto, en el tiempo correcto, justo cuando yo lo necesito, para sorprender a mis enemigos. Porque cuando la lluvia tardía llega, aleluya, ya te han rodeado los cuervos, te han rodeado los sopilotes, decimos acá. Las alimañas están esperando que tú mueras. Pero cuando llega la lluvia tardía, aleluya, el diablo sabe que no le queda más remedio que huir, porque ha dejado de convertirse aquel lugar en un desierto y empezará a hacerse un río profundo y caudaloso de esperanza. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Vuestra piedad es como una nube matinal, como el rocío de la madrugada que se desvanece. Dios está diciendo: cuánto me gustaría que tu convicción de venir a las 70 noches no te dure solamente 10. ¿Cuántos están acá? Dios dice: cuánto me gustaría que tu compromiso por dejar lo que has dicho que vas a dejar no te dure solamente 15 días cuando comience el año. Cuánto me gustaría que en lugar de congregarte cada vez o una vez al mes, en lugar de hacerlo así, realmente te comprometas a venir a mi casa. Nuestra piedad, nuestro compromiso es como una nube matinal. Y Dios dice: por eso los he quebrantado mediante los profetas. Sonríame, por favor. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios brotarán como la luz, porque misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. El profeta se está dando cuenta que él tiene un pueblo cabezón, que él tiene un pueblo majadero, desobediente, rebelde, que ha cambiado a Dios y su gloria por un becerro de oro, que ha cambiado a Dios por Baal, por Acera, por los dioses que se han encontrado. Se han olvidado del Dios que los sacó de Egipto con mano poderosa. Se olvidaron del Dios que los alimentó en el desierto. Se olvidaron del Dios que destruyó las murallas. Se olvidaron del Dios que levantó una y otra vez jueces en el tiempo que era necesario, hombres como Gedeón y mujeres como Débora. Se olvidaron de ese Dios que una y otra vez visitaba su palabra sobre cada generación. Ellos se olvidaron y el profeta lo sabía, y dice: Dios por esta causa los va a quebrar a través de los profetas. Pero lo que yo quiero, dice el profeta, es misericordia. Dice: lo que yo quiero no son sacrificios, no es gente muerta, no son viudas, no son viudos. Lo que el profeta quiere no son huérfanos, ni iglesias destruidas, ni divididas, ni ministerios arruinados y secos. El profeta no busca eso. El profeta lo que busca es transmitir el conocimiento de Dios al pueblo. Levante su manito al cielo para que reciba esta palabra profundamente en su espíritu. Que empiece a generarse algo en su interior de una manera tan
pero tan profunda. Regálese unos segundos nada más. La tercera y última cosa que le voy a decir esta noche sobre la profecía, mañana le hablaré más, es que la palabra profética es una carta abierta para ser leída por todos. La profecía no es razón de vergüenza. Lo que habla un profeta no hay razón para ocultarlo. El único que debe avergonzarse es el diablo. No hay motivo para que cualquier profeta te lleve a una esquina y te diga: por favor, no le cuentes a tu líder. No hay razón para que un profeta lo lleve a usted como esposo a contarle y a decirle que Dios ya no quiere que esté casado con esa mujer, pero no debe decirle a nadie. Diga conmigo: la profecía es una carta abierta. Dígalo de nuevo: la profecía es una carta abierta. Busque por favor Primera de Corintios capítulo 13 versículo 8. Mientras que yo le leo algunas notas, cada una de las profecías expuestas por un profeta deben ser analizadas, no en privado, sino públicamente. Un profeta legítimo siempre motivará al pueblo a juzgar toda palabra profética, sueño o visión, aún las que él mismo comparta. Un profeta debe estar dispuesto a ser sujeto de escrutinio permanentemente, tanto en sus frutos como en sus profecías. Es más, aún la misma profecía es considerada como un don que tiene limitaciones. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Corra rápidamente a Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Usted anota y luego busca para que no se pierda. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Se nos advierte clara y contundentemente que no podemos andar permitiendo aceptar cualquier palabra que se nos revele. ¿Y cuál es la mejor manera de saber cuándo aceptar o rechazar una palabra? Exponer la palabra dada, la profecía dada delante del liderazgo, delante de los pastores, delante de los ministros a cargo, para que ellos puedan valorar y darnos guía, darnos certeza, convicción de que aquello que hemos recibido es de Dios. Corra rápidamente Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20 dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo. Diga conmigo: yo debo examinarlo todo. ¿Qué debe examinar usted? Y retened lo bueno. En otras palabras, que van a haber profecías donde no todo es bueno. Habrán profecías donde usted podrá ser edificado en algunas partes, pero en otras usted tendrá que decir: yo no voy a recibir esto. Pero hay algo tremendo, y es que este punto dice que la profecía es una carta abierta para ser leída por todos. ¿Por qué? Porque la carta abierta es como un decreto, pero no cualquier decreto. Es un decreto que ha salido de la boca del rey, que ha sido sellado con el anillo del rey,
y que le demanda a nuestros enemigos sujetarse a lo que el edicto real está declarando. Una profecía no es razón de vergüenza, una profecía no es razón de humillación. Una profecía usted debería publicarla en todas las habitaciones de su casa. Usted debería publicarla en todas las plazas donde usted pueda pasar. Usted, un edicto del rey, una profecía, debería utilizarlo como un escudo cuando el diablo venga a arreciar en contra suya, cuando el diablo crea que con un vendaval va a destruir su casa o su ministerio. La palabra de Dios va a ser su escudo y protección. Si yo fuera padre y tuviera un hijo rebelde, probablemente no tendría la oportunidad de hablarle ni siquiera una palabra cuando se porta mal. Pero sí tengo la oportunidad de pegarle un buen rótulo en la puerta de entrada de su cuarto. Y quizás la próxima noche, cuando entre con su borrachera, en medio de su desenfreno nocturno, el Espíritu Santo le dará un momento de sobriedad para recordar lo que está escrito y lo que Dios le habló a uno de sus padres o a ambos, que dice: desde el vientre de tu madre te llamé y te escogí para ser profeta a las naciones de la tierra. Ese joven, cuando vuelva a ver aquellas palabras en medio de su locura y su desenfreno, estará siendo taladrado directamente en el corazón por el poder del Espíritu Santo. Y si aquel joven arranca esos rótulos del enojo y de la furia, mi hermano, agéncieselas para meterle los rotulitos con papel, pero en los calzoncillos cada vez que se levanta. Y cuando se esté poniendo su ropa interior en la mañana y tenga que sacarse lo que incomoda, usted tenga que saber por dentro, aleluya, que el diablo va a saber y se le va a recordar una y otra vez que su casa no va a servirle al pecado. Que aleluya, cuando alguien en medio de la tierra le abre su corazón a Dios, él y toda su casa serán salvos. Es que esto no es un asunto, mi hermano, de avergonzarse. El otro día tuvimos una experiencia bien hermosa. Estábamos en medio de la activa Costa Rica Joven y me llevé a un grupo de muchachos de la iglesia. Y probablemente porque como yo ando viajando y en este asunto, ahora muy poca gente que conozco es inconversa. Y nos fuimos a un estadio en Alajuela, un estadio ahí bien lindo, preparándose para ser campeón. Y llegamos a ese estadio y empezamos a orar afuera del estadio. Y yo al propio empecé a orar en voz alta. Y yo vi que algunos de los muchachos como que se incomodaron. Y como yo ya perdí la vergüenza, porque siempre pienso que estoy rodeada de gente cristiana, no me había dado cuenta que había gente afuera de las casas viendo a ver qué es lo que estaba pasando. Y cuando uno se está esperando que la gente reaccione con un rechazo, con un silbido, con un grito grotesco, estamos orando y de repente terminamos de orar y la persona que había llegado hasta en motocicleta y estaba escuchando se quitó el casco y nos dijo: lo felicito, porque este estadio no solamente será para recibir cosas de Dios, también levantará grandes evangelistas como ustedes. Cuando usted tiene una palabra de Dios, mi hermano, cuando usted tiene una oración que hacer, el diablo es el que tiene que guardar silencio. Usted no puede cerrar su boca, usted no puede negociar su lenguaje profético, usted no puede censurarse para que el impío se sienta cómodo. Usted tiene que hablar el lenguaje del reino para que el diablo tenga que huir y salir corriendo, para que los espíritus que atormentan a la gente tengan que salir sin poder resistirlo. Eso es la palabra profética, una carta que va a ser expuesta como una evidencia en el cielo, aleluya. La semana pasada yo le hablé cómo los ángeles recopilan información profética en la tierra. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Cada vez que usted escribe palabras de Dios, cada vez que usted las declara, cada vez que usted las suelta, de cualquier manera posible, usted le está dando argumentos al cielo. Algunos no me escucharon, voy a repetirlo. Usted le está dando argumentos suficientes al cielo para que al ser recopiladas las evidencias, el cielo mismo tenga que decir: ha llegado la hora señalada y dicha en la cual yo me acercaré a esta casa y lo visitaré. Vamos, yo pensé que usted va a aplaudir con fuerza, mi hermano, porque es para el Rey de Gloria. Vamos, suelte ese aplauso con fuerza. Porque el Dios en el cual, aleluya, nosotros hemos confiado es un
Dios, aleluya, que predica un evangelio por el cual no hay vergüenza. Póngase de pie conmigo. Llegó la hora donde los nuevos Daniel van a tener lugar. Donde no solamente vamos a orar cuando nos den permiso, también vamos a orar cuando no nos den permiso. No solamente vamos a hacerlo en lugares donde la gente pueda pensar que está bien hacerlo. Vamos a hacerlo donde el diablo se siente invadido completamente. Vamos a hacerlo aún en sitios donde la gente dice: pero esto no es un templo. ¿Y quién dijo que esto es un templo? Esto que está acá es un verdadero templo. Por lo tanto, yo tengo derecho a usarlo, aleluya, de la manera en la cual yo lo considero. Yo no sé si usted me está escuchando, pero hay ideas humanas, hay pensamientos filosóficos ateos que nos han hecho creer que nosotros nos tenemos que recluir, nosotros nos tenemos que esconder, nos tenemos que tapar, nos tenemos que hacer en silencio las cosas para que nadie se moleste. No, mi hermano. Va a venir un tiempo donde el diablo lo vamos a provocar. Algunos parece que no se emocionaron. Va a venir un tiempo en esta iglesia donde vamos a provocar al diablo, donde el diablo cree que tiene su trono, donde el diablo cree que tiene su guarida, su escondite. Ahí vamos a entrar a ese lugar, pero no vamos a preguntar dónde está el diablo ni quién es el dueño de la cueva. Vamos a ir a arrebatar lo que nos pertenece. Así que vamos a adorar. Luigi, ¿se puede subir, por favor? Mientras que Luigi sube, yo le voy a pedir que usted ahí suba sus manos al cielo. Padre bendito de la gloria, tú que conoces el mismo poder de tus palabras, revélanos ese poder esta noche. Que no quede ni una sola de las almas en este lugar sin ser conmovida por el poder de tu voz. Que nuestros oídos, Dios mío, se preparen para escuchar el sonido del shofar una y otra vez. Que nuestros ojos sean abiertos para observar el ejército enorme, las hordas angelicales que nos han rodeado. Padre, prepara nuestros pies para hacer lo que tú has dicho. Que nuestras manos sean instrumentos de guerra. Que el fuego de tu espíritu empiece a arder como nunca antes en nosotros. En definitiva, que el cielo venga a la tierra. Aleluya.